Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Hoy vamos a hablar de un tema que ha comenzado a resonar con mucha fuerza en redes sociales, en plataformas, y es acerca del llamado Jesús del Islam. ¿Por qué este tema es importante hoy para nosotros como creyentes en Yahshua? Seguramente te vas a preguntar, Omar, pero ¿por qué nosotros estudiar acerca de esto? Quiero decirte que es importante el saber que estamos viviendo un tiempo profético, donde muchas voces están preparando el camino para un Mesías global, así como me escuchas. Una figura que unirá religiones, que unirá culturas y que unirá gobiernos. Y bueno, uno de los candidatos que está siendo presentado como el verdadero por millones de personas en el mundo islámico es Isa, el Jesús del Corán. Y no solo eso, incluso dentro del cristianismo moderno y dentro del movimiento ecuménico, hay quienes están empezando a decir que Isa y Jesús son exactamente el mismo. Pero tú y yo sabemos que no basta con que lleven el mismo nombre. La pregunta clave es, ¿ese Jesús guarda Torá? ¿Ese Jesús vino como la Dabar hecha carne? ¿Ese Jesús cumplió profecías del Tanaj? ¿Ese Jesús verdaderamente es el Hijo de Elohim? Porque si no lo es, estamos hablando de un falso Mesías. Y como dijo nuestro Adón Yahshua en Mateo capítulo 24, versículo número 24, porque se levantarán falsos Mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Así que este estudio no es un ataque a ninguna persona, este estudio no es un ataque a ninguna religión, es una alerta profética para el remanente, para ti que estás despertando a tu identidad como parte del pueblo de Israel, para que no caigas en el engaño de los últimos tiempos. Hoy vamos a comparar con las escrituras en la mano a Isa del Islam con el verdadero Yahshua revelado en la Torá, los profetas y el Brit Hadashah. Así que te invito a que te prepares para lo que vas a escuchar, porque hoy puede marcar una gran diferencia entre seguir al verdadero Mesías o a una imitación peligrosa. Vamos a leer nuevamente el libro de Mateo, capítulo 24, versículo número 24. Mateo capítulo 24 y versículo número 24, porque se levantarán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mira, hoy estamos viviendo tiempos donde la figura de Jesús está siendo reciclada por muchas religiones, pero debemos discernir al verdadero Yahshua. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2, versículo 9 al versículo número 10. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al versículo número 10. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El enemigo está preparando un falso Mesías global que será aceptado por muchas religiones. Uno que no demanda obediencia a la Torá, uno que no guarda el Shabbat, uno que niega la identidad de Israel como pueblo escogido. Así que yo te pregunto, ¿tienes al Yahshua de las Escrituras o a Jesús fabricado por el Islam, Roma o alguna de las culturas? Veamos quién es el Isha o Isa según el Corán. Mira, voy a realizar una breve exposición doctrinal basada en el Corán solo como referencia informativa. Quiero mencionarte que el Corán describe a Isha como hijo de Miriam, pero no como hijo de Dios. De acuerdo al Corán, Isha no fue crucificado ni resucitado. Isha se trata de un siervo, no de un salvador, que anunciaría a Mahoma como profeta futuro.
Esta figura llamada Isha regresará para pelear contra lo que él llamará los cristianos extraviados y el falso Mesías, un concepto invertido respecto a las profecías bíblicas. Ojo con lo que te estoy diciendo. Esta figura de Isha regresará para pelear contra lo que él llamará los cristianos extraviados. Ojo hasta este punto. Yo te pregunto, ¿cómo puede ser el mismo Mesías si niega los pilares proféticos que lo identifican? Ahora veamos a Yahshua en la Torá y los profetas. Veamos algunas profecías clave que presentan el verdadero Mesías. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al versículo número 19, que nos habla acerca de un profeta que hablaría lo que Elohim le ordena con autoridad divina. Deuteronomio capítulo 18, versículo 15 al 19. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo, te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. Conforme a todo lo que pedisteis a Yahweh tu Elohim en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Yahweh mi Elohim, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Yahweh me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo les mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es interesante porque, bueno, en este versículo particularmente estamos hablando de Moshe, pero vemos ahora en el Brit Hadashah como Yahshua, de quien habla, es del mismo Elohim. Vamos al libro de Isaías, capítulo 7, versículo número 14. Libro de Isaías, capítulo 7, versículo número 14, donde nos habla de la profecía en donde el Mesías nacería de una virgen. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Elohim con nosotros. Y de hecho, este es un texto que se confirma en el Brit Hadashah, en Mateo capítulo 1, versículo número 24. Mateo capítulo 1, versículo número 24. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que es Elohim con nosotros. Y bueno, vamos ahora a Miqueas capítulo 5, versículo número 2, que nos habla del nacimiento en Betlehem. Miqueas capítulo 5, versículo número 2, pero tú, Betlehem Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Zacarías capítulo 12, versículo número 10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Isaías capítulo 53, que nos habla acerca del siervo sufriente, despreciado, herido por nuestras rebeliones. Isaías capítulo 53, vamos a leer el capítulo 53, dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido.
Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Yahweh quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Yahweh será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Vamos a Zacarías, capítulo número 14, versículo 6 al versículo número 9. Y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscura. Será un día el cual es conocido de Yahweh, que no será ni día ni noche, pero sucederá que al caer la tarde habrá luz. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno, y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno, y uno su nombre. Bueno, como podemos leer justo en el libro de Zacarías y en el libro de Isaías, pues bueno, nos está hablando acerca de Yahshua como un siervo sufriente, pero que regresará como rey conquistador para reunir a las 12 tribus de Israel. Isaías capítulo 11 versículo número 12, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Ojo, pues ninguna de estas profecías se ajustan al Isa o al Jesús del Islam. Y sin embargo, vemos cómo es que Yahshua sí cumple toda la Torá y en ningún momento la contradice. Veamos a Yahshua revelado en el Brit Hadashah. Algunos puntos clave de Yahshua verdadero. Juan capítulo 1, versículo 1 y versículo número 14. En el principio era la Dabar, y la Dabar era con Elohim, y la Dabar era Elohim. Y aquella Dabar fue hecha carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vamos a Juan capítulo 5, versículo 46. Porque si creyeseis a Moshe, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Está hablando Yahshua. Mateo capítulo 5, versículo número 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Vemos cómo es que Yahshua vino a cumplir la Torá íntegramente. Juan capítulo 14, versículo número 6, Yahshua le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Hechos capítulo número 4, versículo número 12. Hechos capítulo 4, versículo número 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Mira, te pongo una comparación directa. Veamos las características acerca del Jesús del Islam y Yahshua de la Torá. Bueno, vemos el tema de la divinidad, pues definitivamente el Jesús del Islam está negada la divinidad. Yahshua, sin embargo, lo podemos ver que se afirma, Juan capítulo 10, versículo número 30, yo y el Padre, uno somos. Vemos el tema de la crucifixión, el Jesús del Islam, Isa, está negada. Y vemos por otra parte a Yahshua de la Torá, está proclamada y además profetizada. Bueno, vemos el tema de la relación con la Torá, pues no está reconocido el Isa del Islam. Sin embargo, vemos cómo Yahshua de la Torá vivió y enseñó. Así que de acuerdo al Brit Hadashah, existen advertencias también de los apóstoles sobre los falsos mesías que habrían de presentarse. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 11, versículo número 4. 2 de Corintios, capítulo 11, versículo número 4, dice: porque si viene alguno predicando a otro Yahshua, a otro Jesús, ahí dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu
que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis? Mira, aquí Shaul, Pablo, advierte que vendrán versiones adulteradas del Mesías. No todo el que se llame Jesús o Mesías es el verdadero. Vemos que hay otros espíritus, hay otros evangelios, y lamentablemente estamos viendo que hay otros Jesuses. Gálatas capítulo 1, versículo número 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Aquí estamos viendo que incluso si un ángel viene y recuerda que el Islam se dice que Gabriel le dio el Corán a Mahoma, si trae un mensaje diferente, aquí debe ser rechazado. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2 al versículo número 3. En esto conoced el espíritu de Elohim. Todo espíritu que confiesa que Yahshua ha venido en carne es de Elohim. Y todo espíritu que no confiesa que Yahshua ha venido en carne no es de Elohim. Y este es el espíritu del antimesías, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Mira, esto es importante porque el Islam niega que la dabar de Elohim se haya manifestado. Por lo tanto, esto lo pone automáticamente en la categoría, pues, de espíritu de antimesías. Jeremías capítulo 16, versículo número 19. Oh Yahweh, fortaleza mía y fuerza mía, y refugio mío en el tiempo de la aflicción. A ti vendrán naciones desde los extremos de la tierra y dirán, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Vendrán naciones desde los extremos de la tierra. Dice, ciertamente mentira poseyeron nuestros padres, vanidad, y no hay en ellos provecho. Vamos a Isaías capítulo 8, versículo número 20. Isaías capítulo 8, versículo número 20 dice, a la ley y el testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Amado pueblo de Israel, no podemos darnos el lujo de ser ingenuos en estos tiempos proféticos. El Isa o el Jesús del Islam ciertamente no guarda Torah. No es la palabra encarnada. No murió por nuestros pecados, ni resucitó para darnos vida eterna. No es el Mesías prometido a Israel. Pero por otro lado vemos al verdadero Yahshua, que guarda y enseña Torah, que cumplió las profecías, que guardó el Shabbat como señal del pacto. Éxodo capítulo 31, versículo 13 al versículo número 17. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. El que lo profanare de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada de en medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el séptimo día es día de reposo, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el día de reposo, ciertamente morirá. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Aquí vemos cómo es que la dabar de Elohim, hecha carne, murió y resucitó para redimir a su amado pueblo. Por sus ovejas. De hecho, dice, viene pronto a reinar desde Jerusalén sobre la casa de Israel reunida, sobre las ovejas perdidas y dispersas del pueblo de Israel. Por eso el engaño final busca unificar bajo un falso Mesías. Y solo el remanente que guarda el testimonio de Yahshua y los mandamientos de Elohim podrán discernir la verdad. Ojo, el engaño final busca unificar bajo un falso Mesías. Y hoy estamos viendo, repito, a este Isa o Jesús del Islam, que está tratando de meterse en todas las religiones. Pero solamente el remanente que guarda el testimonio de Yahshua y los mandamientos de Elohim podrán discernir la verdad. Apocalipsis capítulo 12, versículo número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer,
y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Elohim y tienen el testimonio de Yahshua. Así que mira, por esto, la importancia de guardar Shabbat, pues justo es la señal entre Yahweh y su amado pueblo. Éxodo capítulo 31, versículo número 13 que ya habíamos leído, dice: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es una señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh, que os santifico. Yahshua nunca quebrantó el Shabbat. Yahshua lo guardó conforme a la Torá, lo enseñó y nunca lo abolió. Lucas capítulo 4, versículo número 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. El Shabbat, como podemos ver, es una línea divisoria entre los que siguen al Elohim verdadero y los que siguen el sistema del mundo. El falso Mesías, promovido por el Islam, Isa, no guarda ni enseña Shabbat. Esta es una señal poderosa para discernir entre el verdadero Mesías y el falso. Isaías capítulo 56, versículo 6 y versículo número 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Yahweh para servirle y que amen el nombre de Yahweh para ser sus siervos, y a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ojo, nos habla acerca de guardar el día de reposo, Shabbat. Apocalipsis habla de un sello, del sello de Elohim viviente, y una de las marcas justo es la fidelidad a su Torah y sus tiempos señalados. Apocalipsis capítulo número 7, versículo 13 al versículo número 17. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Elohim, y le sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Elohim enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Como pudimos leer ahí, habla acerca de los que lavan sus ropas. Ya hemos visto que esta traducción realmente lo que dice es los que guardan Torah. Hoy es el tiempo de decidir. ¿Seguirás al Yahshua de la Escritura o serás seducido por un Jesús fabricado por el hombre? Hoy vemos un Jesús permisivo, fabricado por el hombre. Un Jesús que no prohíbe nada, que de hecho todo lo tolera. Un Jesús que de hecho se adapta y se moldea a cada una de las naciones. Despierta, Israel. El tiempo de nuestra redención se acerca. Apocalipsis capítulo 22, versículo número 12. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Mira, el mundo será dividido entre los que aceptan el falso Mesías y los que guardan el testimonio de Yahshua y los mandamientos de Elohim. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 12. Apocalipsis capítulo 14, versículo número 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la emuná de Yahshua. El verdadero Yahshua está llamando a su pueblo a volver al pacto, a regresar a casa como la casa de Israel dispersa. Si tú eres parte de este remanente, escucha su voz, guarda sus mandamientos, santifica el Shabbat y no te dejes engañar. Porque el verdadero Mesías no viene a iniciar una nueva religión. Él viene a restaurar el reino de Israel. Hechos capítulo 1, versículo 6 al versículo número 8. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor,
¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que hoy la pregunta sería: ¿Isha o Yahshua? La respuesta está en la Torá. La respuesta está en los profetas y en el testimonio del Mesías verdadero. Que tengas un muy bendecido inicio de Shabbat. Bendiciones.